Cuando hablamos muchas veces sobre crecimiento, mercado, desigualdad, creemos estar hablando a veces de preguntas que son nuevas. Y eso no es así, porque ya, ¿no es cierto?, hace 250 años, Adam Smith había planteado muchas de las preguntas que hoy día volvemos a poner sobre la discusión en La riqueza de las naciones. No solo Adam Smith, ¿no es cierto?, en La riqueza de las naciones no solo hace un tratado de economía, que por supuesto lo hace, ¿verdad? Carlos después nos va a hablar sobre eso, pero también, ¿no es cierto?, hace una reflexión profunda sobre cómo se organiza la vida en la sociedad, cómo se genera la riqueza, qué papel cumple el trabajo, por qué es central el intercambio y también bajo qué condiciones las personas individuales, incluso persiguiendo su propio interés, colaboran al interés colectivo. Todas esas preguntas siguen, como yo decía, vigentes, pero creo que hay que ponerle algún ingrediente más. Y es que muchas veces la lectura de Adam Smith y de La riqueza de las naciones está sujeta a una simplificación bastante negativa. Se la lee solamente en la imagen, ¿no es cierto?, de la mano invisible, se la vincula, creo que bastante mecánicamente, con el neoliberalismo, concepto que incluso podríamos discutir, ¿no es cierto?, el concepto mismo. Y por lo tanto, la oportunidad que tenemos hoy día de entrar en la riqueza de las naciones a partir de estos dos grandes expertos que nos acompañan es una oportunidad no solamente para adentrarse en esas ideas que son permanentes, que siguen diciéndonos tanto, sino también para situar el debate que muchas veces tenemos en nuestro país en contextos más acotados, más acabados, menos sujetos al vaivén, ¿verdad?, de los prejuicios de los lugares comunes. Y para eso tengo entonces a ambos lados a dos extraordinarios exponentes de esta discusión. A mi lado izquierdo tengo a Carlos Rodríguez, doctor en economía, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid, y lo que más nos interesa, experto renombrado, escritor sobre, ¿no es cierto?, a Adam Smith, y también un conocido traductor de su obra. Tengo a mi derecha a Leonidas Montes. Leonidas Montes también es doctor en economía. Hoy día dirige el Centro de Estudios Públicos. Es profesor no solamente de esta universidad, sino que de esta escuela, de la Escuela de Gobierno, que me toca dirigir. Y también es un experto en Adam Smith y por lo tanto también es catedrático. Y eso es importante en nuestra universidad de la cátedra, ¿no es cierto?, de Adam Smith. Me voy a ir un momento para explicarles qué es lo que es el proyecto de las cátedras, qué es lo que nos tiene hoy día conversando aquí. La Universidad Adolfo Ibáñez dedica parte, ¿no es cierto?, del tiempo de investigación y su trabajo a la obra de 5 autores: Adam Smith, Burke, Hayek, Tocqueville y Andrés Bello. Y lo hace porque ven ellos ideas que son fundantes del pensamiento liberal clásico, que están en la fuerza, digamos, misma de la universidad. Y en ese sentido, las cátedras proponen justamente esta reflexión de ideas sin tiempo, que es tomar estas ideas que parecen antiguas, pero que tienen una profunda y extraordinaria vigencia. Ese es el contexto en el que estamos aquí y sin más, entonces los dejo con las protagonistas. La estructura va a ser la siguiente. Carlos, ¿no es cierto?, se va a referir a este tema que estamos tocando hoy día, los desafíos del liberalismo a la luz de la riqueza de las naciones. Luego vamos a entablar una conversación entre Carlos y León que yo voy a moderar. Y por último, voy a abrir preguntas del público para que ustedes también puedan intervenir. Así que muy bienvenidos y le damos la palabra a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Muchas gracias a la universidad por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí. Y es un placer estar una vez más en Chile, de donde es parte de mi familia. Mi abuelo era chileno, nacido en Punta Arenas. Por cierto, mi otro abuelo era uruguayo, con lo cual yo que nací en Buenos Aires estuve vacunado contra la fea enfermedad del nacionalismo, claro, porque yo no podía cultivar la costumbre tan tradicional que es hablar mal de los países vecinos. No podía hacerlo porque los tenía en mi casa, los países vecinos. Así que siempre es un placer estar aquí y conversar con mi querido amigo Leonidas Montes sobre este autor al que le tenemos alguna simpatía. Entonces voy a exponer brevemente la cuestión del liberalismo en Adam Smith y después en general, y tendremos después una discusión. Bueno, pues se supone que Adam Smith es un
es un liberal y como tal ha sido utilizado por el liberalismo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que un gran liberal decimonónico que se llamó Richard Cobden, el que batalló contra el proteccionismo en Inglaterra, él siempre decía de sí mismo que él se veía como un predicador, que iba por el mundo, pero que en lugar de llevar bajo el brazo la Biblia, llevaba la riqueza de las naciones. O sea que la idea de Adam Smith como liberal es muy antigua. Sin embargo, como veremos ahora a continuación, es de un liberalismo muy cuestionado, tan cuestionado que desde la primera etapa de su vida hasta hoy, hay gente que dice que no es liberal. Entonces, a ver qué podemos sacar en limpio de este autor, ¿no es cierto? Vamos a empezar en sentido contrario, es decir, ¿qué cosas podemos decir de Adam Smith para probar que no era liberal? Pues no hay más que utilizar sus propias palabras, porque él mismo, en La riqueza de las naciones, dice cuáles son las tareas que debe cumplir un Estado, el soberano, como llamaba él, en un mundo liberal. Y él mismo lo dice, y dice, en un Estado liberal, el soberano tiene tres misiones que cumplir. La primera es la defensa. Le importaba muchísimo a Smith la defensa. Tanto le importaba que decía que la defensa era más importante que la riqueza. Y ahí tiene una de las excepciones al liberalismo. Él aceptó una medida terriblemente proteccionista que eran las Navigation Acts, las leyes de navegación, que eran la protección de bandera. Es decir, obligaban a que las mercancías que entraban al Reino Unido debían entrar en barcos de pabellón británico. Y él decía que sí, que era una medida proteccionista, pero que al hacer esto fomentaba la marina mercante y al fomentar la marina mercante fomentaba también la marina de guerra. Y las islas británicas, como su nombre indica, son islas. Y por lo tanto su defensa era tan importante que estaba dispuesto a aceptar esa excepción. Desde primera misión, la defensa. La segunda, la justicia. Y la tercera, la voy a leer como él la escribió. Comillas. Edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. Fácil es comprender que en esta tercera misión del soberano que debía cumplir en un Estado liberal, pues hay una puerta abierta para un intervencionismo prácticamente indefinido. Y de eso, pues se ocuparon de explorar, pues los analistas. Hay un famosísimo artículo que comentábamos esta mañana de Jacob Viner, que se llama Adam Smith and Laissez-faire, donde dice, oiga, estos tíos que dicen que Adam Smith es un liberal, digamos, sin fisuras, se equivocan, no han leído el libro, y esto lo explica Weiner en 1927, o sea que hace casi un siglo que los expertos están diciendo, ojo con el liberalismo de Adam Smith. Y tuvo muchas excepciones al liberalismo. Las empresas públicas, esto que os he dicho, las leyes de navegación, las regulaciones de diverso tipo y por supuesto la banca. En la banca y el dinero, Smith tiene unas expresiones de un intervencionismo clarísimo y hace una preciosa imagen. Dice que no se puede admitir la libertad en la emisión de dinero, la emisión de dinero bancario, por lo que llamaríamos los economistas ahora las externalidades. Entonces dice, cuando el Estado regula la actividad bancaria, pues está quebrantando la libertad. Pero dice,
es como las normas de construcción en las ciudades. Dice Smith, en las ciudades del Reino Unido es obligatorio construir muros de piedra entre las casas. Es obligatorio. ¿Y eso por qué? Y porque la inmensa mayoría de las casas eran de madera. Entonces, si se quemaba una casa, se podían quemar todas. Dice, esta misma lógica se debe aplicar a la banca. Y hay muchas más. Hay una muy famosa cuando dicen Adam Smith que defiende el capitalismo. Hombre, el capitalismo puede ser. A los capitalistas no, ¿eh? A los capitalistas no. Es el propio Smith que dice, cada vez que se reúnen unos empresarios, aunque sea para divertirse y entretenerse, raro es que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en algún estratagema para subir los precios. Y así podíamos seguir. Quería poner un tope a los tipos de interés. Si a los tipos de interés no pueden ser libres, porque si fueran libres, entonces todo el crédito quedaría en manos de los empresarios más delirantes, que él llamaba proyectistas, the projectors. Y entonces los empresarios que son más moderados y más sensatos se quedarían sin crédito, que se iría todo hacia estos empresarios, digamos, más inconscientes. O sea que tenemos ahí una rama de Adam Smith que podría ser identificable pues, con un socialismo moderado o un intervencionismo moderado, y están ahí, o sea, están ahí los textos y no se pueden negar. Por otro lado, tenemos el Adam Smith liberal, y lo tenemos desde sus primeros trabajos, desde ese manuscrito que se ha perdido, pero que cuenta Douglas Stewart, que Smith decía que para que un país pueda prosperar se necesita paz, impuestos moderados and a tolerable administration of justice. O sea que esto es mucho antes de que escribiera, ¿eh? Y después fue desarrollando su liberalismo en las dos obras que publicó durante su vida. No solamente en La riqueza de las naciones, también está en la teoría de los sentimientos morales, cuando advierte contra lo que llamaba the man of system, el hombre doctrinario, que es el que quiere organizar la sociedad como si los seres humanos fueran meras piezas en el tablero de ajedrez. Y decía, no, los seres humanos no son así, los seres humanos tienen un principio motriz propio que el poder no puede vulnerar. Y desde luego en la riqueza hay pues numerosos argumentos liberales, al mismo tiempo que critica a los empresarios, no por eso se echa en brazos de los políticos, al contrario, le llama al político an insidious and crafty animal, un animal insidioso y astuto. Más, llega a decir, nunca he visto cosas buenas hechas por los que presumen de actuar en bien de la sociedad. Cuando habla de los ingredientes de la prosperidad, no habla de los políticos, habla de las personas corrientes. Y dice, la potencia económica está en cada uno de nosotros, porque tenemos algo dentro de nosotros, una regularidad de la conducta humana, y es que todos queremos mejorar. Cada uno de nosotros queremos mejorar. Y dice, es una propensión que la tenemos desde que nacemos y nos acompaña hasta la tumba. O sea, no pensaba en los buenos gobernantes, no confiaba en los gobernantes, sino en la propia naturaleza humana. Desconfiaba del intervencionismo de los gobernantes. Decía, tengamos mucho cuidado, era un hombre muy prudente a la hora de pedir intervencionismo, aunque fuera y tuviera esos ingredientes intervencionistas que os he comentado y unos más que podemos después desarrollar con Leonidas en la conversación, siempre está advirtiendo, cuidado,
cuidado, cuidado con lo que usted hace, porque usted no sabe. Y la expresión mano invisible, la metáfora más famosa de la economía, tiene que ver con eso, que es la sociedad es muy compleja, esto le gustará a un hayekiano de pro como el profesor, la sociedad es tan compleja que no vayamos a tener la tentación de intervenir, porque intervenimos sin saber. No seamos fatalmente arrogantes, que diría el maestro. Tengamos la modestia de confiar en la sociedad. Defensa de la propiedad privada, un hombre, un hombre muy realista, era un hombre realista a la hora de las reformas, siempre decía con mucha prudencia y mucha cautela. Entonces, haciendo una suma y una resta, ¿qué podemos decir del liberalismo en la obra de Smith? Que sumando y restando, con todos estos matices que después podemos desarrollar, el balance es un balance mucho más cercano a una posición liberal que a una posición antiliberal. A mí me gusta llamar a Smith un liberal matizado, con matices, pero un liberal. Ahora vamos a la segunda parte, y es, ¿qué se puede decir del liberalismo en nuestro tiempo? Los liberales muchas veces tienen una tentación del pesimismo, porque vosotros sabéis que el pesimismo tiene mucho prestigio académico, ¿no? ¿Sabíais eso, no? Si uno quiere tener fama en el mundo académico, tiene que decir que todo va mal. Si uno dice que todo va más o menos bien, enseguida desconfían de él, ¿no? Porque se supone que es un poco frívolo, un poco superficial. Pero la verdad es que teniendo una mirada realista sobre el mundo, solamente podemos estar satisfechos los liberales con lo que se ha producido en el último siglo. Tenemos dos fechas que son muy importantes, que es la caída del nacionalsocialismo en 1945 y por supuesto la caída del comunismo en 1989. Estas son dos fechas que hemos vivido en el último siglo, que marcan una pauta de menos liberalismo a más liberalismo, con todos los inconvenientes y las marchas y contramarchas. La historia no es perfecta, no es lineal, los itinerarios están llenos de meandros y de esquinas extrañas y de idas y de vueltas, pero mirando hacia el mundo con una gran perspectiva, es imposible no ser optimista. Dejarme que os cueste una anécdota que te divertirá sobre Hayek, a quien yo conocí, tuve el honor de conocer y de entrevistar varias veces en los años 80 en Chile. Y me acuerdo que yo le decía, pero si usted ya era bastante mayor, decía, y usted, pero es premio Nobel, ¿qué hace dando vueltas por el mundo? Me dijo, tengo un secreto. Digo, cada vez que me subo en un avión, me duermo. Y entonces ya no me importa, viajo por el mundo. Y él me decía eso. Estoy muy satisfecho con cómo ha evolucionado el mundo de la libertad. Y después se sonreía y decía, igual es porque he vivido muchos años. De haberme muerto en el año, no sé, en 1970, pues a lo mejor sería un hombre menos optimista de lo que soy. Pero he vivido muchos años y he vivido la descomposición del socialismo, he vivido los recelos crecientes hacia el intervencionismo y entonces haciendo un balance y sabiendo que la perfección está reñida con la naturaleza humana y con la naturaleza política en particular, pues el balance necesariamente tiene que ser positivo. Y en los últimos años hemos vivido una peculiaridad, y es no solamente ha entrado en crisis el comunismo después de la caída del muro, también ha entrado en crisis el modelo del Estado moderno. El modelo redistribuidor ha entrado en crisis. Eh, quizá, quizá no, seguro que no es por mérito de los liberales. Igual que la caída del comunismo no fue protagonizada por los liberales.
Cayó porque se consumió, porque no podía funcionar, que es lo que decían los liberales, en particular los austríacos Hayek, Mises y compañía, pues desde los años 20, ¿no? El libro de Mises sobre el socialismo es del año 22, el libro de Hayek, Collectivist Economic Planning, es del año 35, donde planteaba la discusión entre liberales y socialistas sobre si el socialismo podía funcionar. Aunque os parezca extraño, la mayoría de la gente decía que sí, ¿eh? Decía que sí, que podía funcionar y que el modelo de la Unión Soviética pues, podía salir adelante. Y solamente un reducto de liberales, como la aldea gala de Asterix, resistieron frente a los romanos y dijeron, esto no va a salir bien. Y durante décadas fueron marginados, ¿eh? Y fueron minoritarios. Y los grandes pensadores decían que sí, que el comunismo podía funcionar. Samuelson decía en su manual de introducción a la economía, ¿y por qué no va a funcionar? Se sustituye el mercado pues, por una planificación centralizada y unos ordenadores y unas ecuaciones manejadas por Kantorovich o alguno de los genios de la economía matemática socialista y si podía funcionar. No funcionó. Y no funcionó porque la propia realidad del socialismo llevaba inserto su propia autodestrucción, como habían puesto en relieve los economistas liberales. Por lo tanto, con todos los matices que tiene Smith en su liberalismo y con todos los matices que podemos encontrar en nuestro mundo actual, yo creo que el balance sobre el liberalismo pues es bastante positivo y tiene, por supuesto, los desafíos, como tiene el título de esta charla. Los desafíos es hacer todo lo posible para que este renacer de la libertad, que yo creo que tiene un panorama plausible, pues no solamente no se frustre, sino que siga fructificando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu primera exposición. Por lo menos a mí me da un aire agradable esto de mirar positivamente el desarrollo del mundo de la libertad, ¿verdad? Porque efectivamente lo que vimos hoy día parece ir completamente en contrario. Entonces, quiero abrir esta conversación. Yo tengo varias preguntas sobre la primera y la segunda parte, pero quizás, León, podríamos entrar en profundidad a un aspecto que llama la atención respecto de Adam Smith. Y es que nosotros lo entendemos como un economista, pero él se definía más bien como un filósofo moral. Y en cierto sentido, eso que tú dices, Carlos, cuando decía cuidado, ¿verdad? Cuidado, tiene que ver más con la filosofía que con la economía. Entonces, me gustaría que entraras un poco en esa disquisición, sobre todo para entender que si uno lee La riqueza de las naciones como economista, o la lee desde una óptica más bien de filósofo moral, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿O qué concepto podemos cambiar? Bueno, gracias. No sé si se han dado cuenta, pero con Carlos estamos los dos con corbata. Y precisamente son dos corbatas de Adam Smith. Entonces, parte de nuestra simpatía a este gran pensador. La filosofía y la economía para Smith eran parte de, yo diría, de su gran sistema. No, no olvidemos una cosa que es fundamental. Él, su curso de filosofía moral lo dividió en tres partes: ética, economía política y jurisprudencia. Y teología natural, que era un tema que yo creo que a él no le interesaba mucho, pero tenía que hacer esos cursos porque si no podía sufrir el mismo destino que sufrió su amigo David Hume, que nunca pudo lograr una cátedra en una universidad escocesa. Y de la ética nace la teoría de los sentimientos morales, de sus clases de economía política nace la riqueza de las naciones y de jurisprudencia un plan que tuvo toda su vida de escribir un libro de filosofía del derecho, llamémoslo de esa forma. Hoy día sabemos que todo eso es parte de un gran plan que él tenía de cubrir una comprensión cabal no solo de la sociedad, sino también, como hablábamos antes con Carlos, de lo que es la naturaleza humana. Y yo creo que esto es muy importante. Por eso era un filósofo, ¿ya? Porque él trataba de dilucidar y se preguntaba acerca de la naturaleza humana y acerca de la sociedad. Y todo esto
con una perspectiva, y yo voy a tomar ese punto de Carlos, muy realista. Por eso a mí me gusta esta definición que él hace de un liberalismo moderado o matizado, porque es cierto que hay puertas o ventanas dentro de la riqueza de las naciones que no son completamente liberales, pero esencialmente era un pensador liberal vanguardista, muy radical para su época y visionario con lo que anticipó. No nos olvidemos de que en el año 1776, por ahí había un señor un poco antes que trabajaba con Adam Smith, que era James Watt, que le estaba haciendo jugando con unas máquinas en la Universidad de Glasgow, y ni siquiera se había iniciado lo que conocemos con la revolución industrial. Y él anticipó todo esto. Y todo esto desde la perspectiva de la libertad. Yo creo que eso es muy importante. Siempre el concepto de la libertad, como en el ejemplo del tablero de ajedrez que tan bello, ¿no es cierto?, que cita Carlos, el hombre de sistema, el doctrinario, el iluminado, diríamos hoy día, que cree que puede controlar cada pieza a su antojo, pensando que la sociedad, un tablero de ajedrez, está completamente equivocado, porque cada pieza tiene su propio movimiento, como decía Carlos. Entonces, yo creo que ese concepto era un filósofo, sin duda, pero también un economista. En esa época la economía no existía como disciplina, pero él se considera a sí mismo como un filósofo moral. Carlos, y tú deslizaste en tu presentación una idea. Es una cierta desconfianza de Adam Smith respecto de los empresarios, ¿verdad? Que no se condice con la relevancia de la actividad empresarial, que por supuesto son cosas distintas. Entonces, quisiera entrar un poco en eso. ¿Qué distancia o qué diferencia ve entre la actividad empresarial y los empresarios? ¿Y cuáles son los riesgos que en principio habría que acotar para que uno no contamine en cierto sentido al otro? A ver, os he dicho que Adam Smith defendía al capitalismo, pero no a los capitalistas. Por supuesto que no utiliza esa expresión, ¿no? No habla de capitalismo, pero sí habla de comercio, sí habla de intercambio. Y tiene muy clara la idea de que la economía no es, por utilizar una expresión moderna, no es un juego de suma cero, sino es un juego en el que lo que uno gana, el otro lo pierde. Es decir, tenía la idea de que la economía crece porque la gente intercambia, la gente comercia. Y el mercado, en ese sentido, le parecía que era la palanca de de la creación de riqueza. Y pone mucho énfasis en la productividad del trabajo. Pone tanto énfasis que dice, la productividad es toda la clave, pero claro, el trabajo no puede ser la fuente de la riqueza en cualquier caso, porque si fuera así, habría habido riqueza desde Adán, que fue el primer trabajador, y no el general Perón, como creen en Argentina. Eh, Adán fue el primer trabajador, y sin embargo no era rico por lo que sabemos, ¿no? Dice, es que para que se fructifique la división del trabajo tiene que haber un mercado que se extienda. La extensión del mercado es lo que permite esta productividad y esta riqueza. Y por eso tiene un ejemplo maravilloso, que podemos hacer el ejercicio aquí, y él se pregunta a sí mismo, ¿cuáles son los dos acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad? Bonita pregunta, ¿no? Y mientras pensáis, ¿qué diríais vosotros? ¿Cómo responderíais vosotros? Smith da la respuesta y se le ocurre, en lugar de pensar, no sé, en inventos, cosas que podríamos pensar cualquiera de nosotros, se le ocurren dos extensiones del mercado. Y dice, los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son el descubrimiento de América y el descubrimiento del paso hacia Oriente por el Cabo de la Buena Esperanza. Bien interesante, ¿no? Que pensara en dos extensiones del mercado, pues pensaba que esa era la clave para conseguir la riqueza, para conseguir el desarrollo económico, esa era la extensión del mercado. Todo esto es perfectamente compatible con el reconocimiento de la imperfección humana, porque aquí, salvo nuestra querida decana, los demás tenemos defectos. ¿Ah? He quedado bien ahí, ¿no? ¿O no? Hoy no saben lo que tengo yo. Entonces, claro,
esta imperfección de la naturaleza humana también está presente en el mercado. Y entonces es donde viene, ojo, porque la propensión a utilizar típicamente el poder político para obtener beneficios, pues ya existía en la época de Adam Smith. Y esta idea que os he contado de que ojo con los empresarios que conspiran para aumentar los precios, esto no se puede hacer sin la intervención pública, ¿eh? La intervención pública es capaz de generar grandes beneficios. Y toda esta lógica de los grupos de interés, que ha sido estudiado por los economistas hasta nuestro tiempo, hasta Mancur Olson, que habéis leído, The Logic of Collective Action, pues se remonta hasta Smith. Esa advertencia, es decir, ojo, los incentivos de los comerciantes, que pueden crear riqueza y son la clave de la prosperidad, también llevan aparejado el peligro de que puedan conspirar contra el público. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de determinar lo que en realidad era el fundamento de la riqueza para Adam Smith, que es el marco institucional. Tiene que haber un marco institucional que permita que la riqueza se cree. La riqueza, dice Smith, depende del trabajo dentro de ese marco, no depende del oro y la plata, no depende de los recursos naturales. A Smith no le asombraría en absoluto que el petróleo haya contribuido a la riqueza de los noruegos, pero no a la de los venezolanos, ¿eh? ¿Y qué os voy a contar de la riquísima pampa argentina, ¿eh? Maravillosa, una fertilidad impresionante, pues no impidió la decadencia de mi país natal, que lleva pues un siglo retrocediendo. Entonces, miraba las prioridades, ojo con las prioridades, sí al comercio, sí al mercado, pero ojo, no vayamos a tener el error de tener un marco institucional que en vez de propiciar el incremento de la prosperidad, propicia a los grupos de interés de los comerciantes y empresarios que pueden interferir en el mercado y dañar el interés público. Y siguiendo justamente esa línea, porque hay dos ideas que me interesa como volver a tomar. La primera es la intrínseca imperfección de la naturaleza humana, ¿verdad? Esa es una, que creo que es permanente en el tiempo. No creo que haya discusión respecto de eso. Pero lo otro es la frase que tú dices de Hayek, ¿verdad? Que dice, estoy muy satisfecho, no sé si la voy a decir textual, pero con cómo ha evolucionado el mundo de la libertad, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la imperfección de la naturaleza humana y por otro lado una evolución relativamente satisfactoria, ¿verdad?, de ese mundo anclado en la libertad. Pero creo que esa palabra libertad, es una palabra bastante compleja, al menos de definir, ¿verdad? Y hoy día cuando pensamos en el liberalismo clásico, inmediatamente se pone, ¿no es cierto?, al frente lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, lo libertario. Nosotros tenemos en Chile, en el mundo, una tensión, ¿verdad?, entre ese liberalismo clásico, que en cierto sentido parece, de alguna manera, de capa caída, ¿verdad?, y una revitalización, digamos, de lo libertario. Entonces me gustaría que entráramos en esa tensión. ¿Cómo vería Adam Smith esa equivalencia de sentido o haría distinciones o qué matices pondría para iluminar justamente la discusión en la que estamos hoy? La imperfección de la naturaleza humana que mencionaba Carlos, que está muy presente en Smith, ¿no es cierto? Él tiene una definición del filósofo que es maravillosa. Dice el filósofo, que él era un filósofo, dice el que no hace nada pero lo observa todo. Esa es la mejor definición del filósofo que yo le digo, y él lo observaba todo. Y al indagar sobre la naturaleza humana, él llega a esta conclusión que es muy realista. A mí siempre me acuerdo ese verso de Nicanor Parra que dice, bueno, ¿qué es lo que somos nosotros los hombres? Un embutido, dice él, de ángeles y demonios. Un chorizo de ángeles y demonios. Es un verso maravilloso que refleja esta idea de que no somos perfectos. Y la sociedad tampoco lo es. Y el mercado tampoco. Hay cierto escepticismo o forma muy realista de ver los fenómenos sociales que está muy presente en Adam Smith. Adam Smith no era un idealista, no se creía los cuentos, era más bien escéptico. Incluso dice él, que es lo que hablábamos con Carlos antes, oye, cuando le dicen una sociedad donde va a existir solo el libre comercio, no. Eso es creer en una utopía. Eso no sucede. Libre comercio, no. Él lo tenía claro.
había un ideal, por cierto, ya había ciertos preceptos básicos, pero esta idea de que es un proceso que se está construyendo permanentemente y que estamos investigando, yo creo que es muy importante. Ahora, lo otro que mencionas tú, el ideal de la libertad, eso es fundamental. Smith, en La riqueza de las naciones, habla de su plan liberal. Y él se refiere al plan liberal. Cuando la palabra liberal en esa época no tiene el sentido que tiene hoy. Cuando el liberalismo no era un corpus filosófico tal como lo entendemos hoy con la tradición de Hayek, etcétera, hasta hoy día, él habla del plan liberal y usa tres palabras: de la igualdad, la libertad y la justicia. Y no era cualquier igualdad, no era cualquier libertad y no era cualquier justicia. Y la justicia, yo creo que el rule of law, tal como lo mencionaba Carlos, es el punto fundamental. Ese marco institucional donde todos jugamos en este mercado, pero siguiendo ciertas reglas que no son solo las reglas escritas, sino que también hay ciertas reglas morales. ¿Ya? Yo creo que eso es bien fundamental, porque cuando él habla del intercambio, y está ese famoso ejemplo, ¿no es cierto?, de que el fundamento de toda la economía, de la división del trabajo, y él llega y dice, es el intercambio, la propensión a trocar, permutar e intercambiar una cosa por otra. Es el fundamento de todo, que se vincula obviamente al lenguaje, a la razón y a la persuasión. Y él dice, no he visto jamás, no he visto jamás a un perro intercambiar un hueso con otro de manera fair and deliberate. Yo uso estas dos palabras, fair and deliberate, de forma deliberada. Todos hemos visto perros intercambiando huesos. ¿Cómo? A mordisco, ¿cierto? Pero él dice, los hombres no intercambian a mordisco. Lo hacen de manera deliberada, esto es decir, pensado, voluntaria e informada, y usa esta palabra fair, que es una palabra que en inglés que no tiene traducción. La palabra fair es una palabra única en el lenguaje anglosajón que dice relación con las reglas del juego, con el fair game. ¿Es honesto? Sí. ¿Es justo? Sí, también. Pero algo que requiere la aprobación de los demás. Y ahí yo creo que hay un punto bien interesante que tiene que ver con esta idea. Antes de que siga, tienes que encender el micrófono. Yo como trabajo en la radio desde hace 40 años, ya sé de lo que se habla. Una pequeña nota antes de que me olvide. Traducir a Adam Smith es un placer, porque es un filósofo y es un hombre muy culto y escribe divinamente. Y yo he traducido mucho en mi vida y he traducido a Hayek, Prices and Production, por ejemplo, y he traducido a Keynes, a Ricardo. Y con Smith es un placer. Pero tuve dos problemas en la teoría de los sentimientos morales, que es cómo traducir sympathy y cómo traducir propriety. Y yo no sabía cómo, al final resolví lo de sympathy, cuando la palabra lógica en español sería empatía, ¿no? Pero, digamos, como él usa sympathy y como está claro lo que quiere decir, dije, bueno, y lo traduje por simpatía. Tuve mucha dificultad con propriety. Propriety, ¿cómo traducir propriety al español? La riqueza del idioma inglés te da ahí la prueba, es que utilizan dos palabras y nosotros en español tenemos una. Decimos propiedad para la corrección por un lado y para la posesión por otra. La misma palabra. En inglés no, dicen propriety and property. Y le di unas vueltas y no sabía. Y al final lo traduje como corrección. Y hasta el día de hoy no estoy del todo satisfecho con eso. Lo elegí porque pensé que si ponía propiedad, que es una forma de hacerlo en español, se podía identificar con la propiedad en el sentido de posesión. Y lo discutí con mi amiga y compañera Estrella Trincado, que después aprovechó lo que le dije y escribió un artículo muy simpático diciendo que la traducción mía era muy buena, pero que estaba equivocado. Eso es lo que pasa con los discípulos, ya se sabe, ¿no? Pero ojo con lo del lenguaje que decía
Leonidas. Oye, y precisamente quería entrar al concepto de sympathy o de empatía o como lo traduzcamos, porque al menos una de las discusiones que llevándolo como a la arena más de la política, ¿no es cierto? En el caso de Adam Smith y poniéndolo justamente en esa lectura, yo creo un poco restrictiva, ¿verdad? Que se nutre simplemente de la mano invisible, aparece en la discusión una incompatibilidad que al menos yo no creo que exista, pero me gustaría planteártela, que es la incompatibilidad entre el pensamiento liberal, digamos, político o económico, y la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad institucional, no la solidaridad entendida como caridad o como bondad, ¿verdad? O como desde un punto de vista religioso. No, no, la solidaridad institucional, los deberes para los otros, ¿verdad? Y muchas veces esa tensión entre la libertad, más bien entendida como libertad negativa, ¿verdad? Y la solidaridad parece como incompatible. Entonces me gustaría entrar ahí, cómo de alguna manera, diciéndolo muy en grueso y a lo mejor muy brutamente, se interrelaciona la riqueza de las naciones con la teoría de los sentimientos morales. Pues se interrelacionan con alguna dificultad. La prueba de ello es lo que se llamó a final del 19, llamaron los historicistas alemanes Das Adam Smith Problem, ¿no? Y es que creyeron que los dos libros pues, no podían haber sido escritos por la misma persona. Ahora ya sabemos que sí, ya sabemos que fueron escritos por la misma persona, por lo que contaba Leonidas, que es que Smith tenía un gran proyecto intelectual y estos dos libros eran parte de ese proyecto que incluía pues una historia universal, la filosofía del derecho, lo que sea. Así que ahí está más o menos explicado. Pero lo que dice la decana tiene algo de razón en el sentido de que son distintos los libros, ¿no? Es decir, son dos libros distintos. Y la tentación de pensar en su incompatibilidad y de relacionar el pensamiento de Smith con el individualismo egoísta, por lo tanto incompatible con la ética, es una tentación en la que han caído pues, muchos analistas y observadores. Yo creo que es un error. Entonces, lo primero que podemos explicar es que para Smith, Smith no es un individualista porque está pensando siempre en la comunidad. Siempre está pensando en el otro. Es decir, el comercio no puede hacerse, es como el tango, ¿no? It takes two. It takes two to tango, ¿no? Pues el comercio, it takes two, ¿no? Y el comercio solamente se entabla si las dos partes ganan. Y si no, no se entabla. Entonces ahí tienes algo que no es individualista, sino que es más bien comunitario. Entonces ahí tienes una cosa bastante clara sobre eso, ¿no? Desde el punto de vista de la moral, perdón, termino con Smith. Smith tampoco era egoísta. Y cuando habla de no esperamos nuestra cena de la benevolencia del carnicero, no habla de que apelamos a su egoísmo. La palabra que utiliza no es selfishness, sino self-love, el propio interés. Y esto es muy importante porque el propio interés puede ser cultivado en el comercio por las dos partes. Si las dos partes ganan, cultivando su propio interés, los dos se benefician con el intercambio. Mientras que el egoísmo es cultivar el propio interés a expensa desde los. Por eso es armónico la riqueza de las naciones con un mundo de generosidad y solidaridad. ¿Para qué decir cuando hablamos de la teoría de los sentimientos morales? O sea, pensar que era individualista o egoísta. Un tío que escribe, un señor, profesor, que escribe un libro donde todo es para los demás, desde la primera frase. La primera frase de la teoría de los sentimientos morales es: por más egoísta que podamos suponer que es el hombre, hay algo en su naturaleza que lo fuerza, que le hace que interesarse por la suerte de los demás, aunque no obtenga ningún beneficio de eso, sino solo por el placer de contemplar la suerte del prójimo. Oye, si ese es un tío individualista, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque más bien es que es todo lo contrario. Bueno, yo antes de abrir la conversación no me voy a resistir a una cosa, porque después no me va a quedar tiempo, ¿ya? Y a mí
me toca mucho estar en conversaciones académicas, sobre todo en relación a la democracia liberal o a la economía de mercado. Y en general, como dices muy bien tú, ¿verdad? La sensación es más bien negativa. O sea, es más bien un mundo que retrocede, hablamos, ¿no es cierto?, de un retroceso hacia lo iliberal. Vemos, ¿no es cierto?, retroceso desde los mercados, como en Estados Unidos, retroceso en las libertades, ¿verdad? Y ese es el juego, si queremos, ese es el ambiente en el que en general nuestra conversación en estos momentos se desenvuelve. Entonces, mi pregunta para los dos es si ustedes ven efectivamente un futuro difícil, complejo, como es la naturaleza humana y como es la historia, de idas y venidas, de vaivenes, digamos, y dificultades, pero en definitiva positivo respecto de estas ideas, o si no, porque creo que eso es una cosa importante, porque los que creemos en esas ideas tenemos que perseverar en ellas, y para perseverar hay que tener al menos, ¿no es cierto?, la esperanza o la expectativa de que lo que hacemos, lo que pensamos o lo que defendemos tiene un futuro. Entonces, antes de darle la palabra al público, les entrego el micrófono. Entendido. Gracias. Antes complementar un poco a Carlos, porque fíjate que lo que él dice es súper interesante. En la riqueza de la nación es cierto, no aparece la palabra sympathy o empatía. Pero lo que sí es importante es que en la teoría, la defensa del self-interest, Carlos siempre ha hecho esta distinción entre el self-interest y el selfishness, entre el interés propio y el egoísmo que saca de los demás. ¿Ya? La defensa del self-interest está en la teoría de los sentimientos morales, no en las naciones. Y eso es bien fundamental, porque la defensa que él hace de lo propio, y aquí viene esta idea de propriety que citó Carlos, que es difícil de traducir, porque en inglés propriety tiene un sentido moral profundo, que en español se mantiene un poquito, pero en inglés es muy notable, por el proper behavior, hay una serie de la propiedad de la conducta, a lo mejor, pero en español es mucho más difuso. Pero la defensa del interés propio como algo moralmente positivo está en la teoría de los sentimientos morales y es la base también de la riqueza de las naciones, de la naturaleza humana. Yo creo que eso es muy importante. Yendo a lo tuyo, en Smith, en la mirada larga, como planteaba Carlos, hay un optimismo realista. ¿Ya? Hay una mirada, y si uno lo ve con el tiempo de la historia, lo que ha pasado desde la revolución industrial hasta hoy día es algo que yo me atrevo a decir que ni siquiera el propio Smith hubiera imaginado. El liberalismo que él defiende es algo que ha estado sometido a amenazas mucho más grandes que las que estamos viviendo hoy. Entonces yo creo que hay que mantener la vigencia, como dice ahí, de los desafíos de Adam Smith, porque el liberalismo nunca ha sido algo tan atractivo, pero, o sea, si uno lo ve políticamente, siempre se pone el neoliberalismo, hay crítica, el egoísmo, el capitalismo, y voy a terminar con una cosita que a mí me parece bien sorprendente. Durante esta época de la furia woke, ¿no es cierto?, donde sacábamos estatuas y en las universidades se buscaban, qué sé yo, citas de una serie de autores, hasta la Universidad de Edimburgo había una calle o algo dedicado a Hume que le cambiaron el nombre. Hume fue cancelado completamente por un pie de página, ¿no es cierto?, que parecía ser un poco racista, cancelado porque él le prestó dinero a un amigo que tenía esclavos. ¿Ya? Kant también fue cancelado por racista. Ni Rousseau sobrevivió, también fue cancelado, ya había más buenas razones para cancelar a Rousseau, creo yo. Pero fíjense que hay un intelectual del siglo XVIII que no pudieron cancelar. Irónicamente, el padre del capitalismo. Pese a todos los esfuerzos de miles de progresistas en distintas universidades en el mundo, no lograron encontrar nada. Y eso es bien sorprendente. Y hay muchos ejemplos que avalan esta idea. Él fue un gran promotor era contrario a la esclavitud en 1776. Promovía la educación y no lograron encontrar nada. A mí eso me parece muy sorprendente. Por eso yo creo que en los desafíos del liberalismo la figura de Adam Smith
tiene que seguir ahí. Carlos, ¿estás de acuerdo? Pues estoy muy de acuerdo, sí. Lo que me parece un desafío que no estoy dispuesto a aceptar es que tengo que decirte lo que va a pasar, ¿no? En el futuro. No, eso no, A eso. no es necesario. Eso no es necesario. Vale, que también Solamente cuando a mí me preguntan lo que va a pasar, yo siempre no, lo que digo, va a pasar yo es me levanto imposible. todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la radio, ¿vale? Salvo cuando estoy en Santiago, que me levanto a las 2 de la mañana para trabajar a la radio, ¿vale? Si vosotros creéis que si yo supiera lo que va a pasar me levantaría tan temprano, No te pedimos oráculo de Delfos, solo te pedimos una mirada amplia. no tenemos ni idea. Pero sí tenemos la esperanza de la historia, la esperanza de la evolución reciente. Y no es más que eso, ¿eh? Y la esperanza de que ese espíritu pues va a continuar, pero la ignorancia es profunda y puede además terminar fatal. Dejadme que os cuente, todos los días en la radio cuento un chiste, cuento una viñeta. Y hay una maravillosa hace muchos años del Wall Street Journal que mostraba a dos dinosaurios. Estaban dos dinosaurios y ven que se acerca un meteorito. Y un dinosaurio le dice al otro, a lo mejor no pasa nada. Pues sí, pasó. Bueno, pero quedémonos entonces con la mirada larga de la historia. Muy probablemente los dinosaurios creyeron que el mundo se acababa y aquí estamos, ¿verdad? Varios miles de años después. Entonces, abramos las preguntas. Muchas gracias por ambas presentaciones y la conversación que han tenido. Yo quería hacer más que una pregunta, un breve comentario que me surgió cuando estuviste comentando lo del liberalismo matizado, porque me dio la impresión, a mí esta es la imagen que me surgió, es que en todas aquellas ocasiones en que él quiso matizar el liberalismo es porque se daba cuenta que la naturaleza humana dirigía a las personas en otras direcciones de aquellas que la total libertad podría en algún momento dar. Por ejemplo, las confabulaciones de los empresarios que se juntan a conversar para manipular los precios, o la necesidad de la dificultad que tiene una persona para hacer obras públicas de las cuales pueden obtener beneficios, en fin. Y entonces, en el fondo, estoy pensando, y este es el comentario que quería hacer, que Adam Smith no ponía a la libertad como el hito final definitivo y absoluto, sino que entendía que había una naturaleza humana detrás y que de ella había que hacerse cargo para obtener las mejorías o las mejores sociedades posibles. Y en eso quizás está el comentario que hiciste tú, María José, respecto de la diferencia entre el libertario y el liberal. Que el libertario pone a la libertad bajo todas las condiciones como el eje principal en circunstancias que encontramos estos otros problemas. Termino con una pequeña anécdota de un científico norteamericano muy famoso, E.O. Wilson, que escribió sociobiología, y entonces era un formicólogo, o sea, estudiaba las hormigas, conocía muy bien las hormigas, y le hice yo la pregunta en un coffee break en una ocasión sobre el comunismo, a propósito de la mención que hiciste tú. Entonces me respondió, Communism, nice theory, wrong species. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Esa visión evolutiva, que es muy hayekiana, por supuesto, yo creo que también es smithiana. Sería difícil, claro, es que hay que tener mucho respeto con los autores que no se pueden defender porque están muertos, ¿no? No sé si acordáis, es una película maravillosa de Woody Allen que están en una fila para entrar al cine y hay un tío que dice tonterías sobre Marshall McLuhan. Y entonces Woody Allen se mueve y saca de la cola a Marshall McLuhan y hace retroceder y Marshall McLuhan le dice al tío que estaba hablando, usted no tiene ni idea de mi obra. Y Woody Allen se da vuelta y mira la cámara y dice, sería bonito que la realidad fuera toda así, ¿no? Pues no tenemos a Adam Smith y por lo tanto no podemos interrogarlo sobre en qué escuela estaría, ¿no? Pero digamos, si abrimos, ¿qué abanico podemos hacer? Los libertarios que decías tú, los anarcocapitalistas o los minarquistas, los que buscan el Estado mínimo, o el liberalismo clásico que tú mencionabas, que son los que piensan que el Estado es necesario, pero que tiene que estar limitado.
Pues no le podemos interrogar, pero yo diría que más bien se inclinaría más por esta tercera posición, creo. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que hace que todavía permanezcan grupos, a pesar de toda la evidencia que hay del fracaso de las sociedades que tratan de controlar el quehacer de la sociedad, a pesar de toda la evidencia que hay, ¿por qué hay grupos todavía mayoritarios? Hay en Oriente, hay en Latinoamérica, hay en un montón de partes, que, perdón, que todavía insisten en que estas sociedades pueden ser controladas, pueden ser manipuladas, como el tablero de ajedrez que describían. ¿Y a qué se debe esto? Estos grupos, perdón, se acabó, pero que estos grupos siguen existiendo y qué papel ha jugado, que me imagino que algún papel tiene, las religiones en todo esto. Now we are talking. A ver. ¿Por qué esto sigue? A ver, Smith hablaba del self-deceit, del autoengaño, y desarrolla esta teoría de cómo nosotros los seres humanos nos autoengañamos. Y yo creo que en todo esto hay mucho de autoengaño. Y desarrolla también esta idea de que en la naturaleza humana hay un deseo de dominar, ¿ya? Que yo creo que esto es muy consistente si uno piensa en lo que ha sido el socialismo real, el comunismo, este deseo, este anhelo de dominar, que es una amenaza que él ve en el mundo político. El deseo de dominar y yo creo que el autoengaño, que es un tema que desarrolla de manera magistral. Y lo otro que tú preguntabas es de la religión. Estos personajes, claro, yo creo que en el siglo XVIII, la religión y lo que decía Adam Smith respecto a la religión fue muy revolucionario en esa época. Ellos sufrieron, ¿no es cierto? Todas las guerras religiosas las tenían todavía vivas. En el año, a fines del siglo XVII, en Escocia, colgaron, fue el último juicio religioso, colgaron a un estudiante de la Universidad de Edimburgo que se llama Thomas Aikenhead por haber en un pub dicho que Jesús no existía y que no creía en la Santísima Trinidad, ¿ya? Y eso significó un largo juicio y lo colgaron. Y eso tuvo un tremendo impacto en Escocia y después en Gran Bretaña. Ahora, ¿qué es lo que proponía Adam Smith, fíjate, de la religión? Decía que era deseable que hubiera no una o dos religiones, sino docenas o cientos de religiones que compitieran. Y a él le parecía que el catolicismo era muy competitivo, ¿no es cierto? Y le gustaba esta idea de que había que dar algo de plata en las misas para financiar al sacerdote, porque eso decía él que moderaba el fanatismo. Y yo creo que era muy cuidadoso, recuerda la historia de Calais, eran muy cuidadosos con los temas religiosos. Y por eso trataban de dividir, ¿no es cierto?, el poder, dejar la religión como algo propio, de tu propia conciencia, que no incidiera en los temas sociales. Yo creo que en eso todos estos pensadores existía consenso al respecto. Sí, yo creo que las dos preguntas son de una importancia mayúscula, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la modestia, los liberales, de reconocer que no somos muy atractivos. Esa es la verdad. No sé, no me refiero a la belleza física, pensemos aquí en este Adonis que tenemos. Nuestra doctrina no es muy atractiva. El que es atractivo es el socialismo. El socialismo es muy atractivo. Si os fijáis, el liberalismo lo que en realidad propicia es dejar a la gente en paz. Dentro del marco institucional, lo que hemos hablado esta tarde, quiere dejar a la gente en paz. Y cuando uno quiere dejar a la gente en paz, hay solamente una manera de dejar a la gente en paz, que es dejarla en paz. En cambio, el socialismo, que no quiere dejar a la gente en paz, oye, hay infinitas formas de no dejarte en paz. Y todas son muy atractivas, ¿eh? Y desde el feminismo, que hay muchas señoras aquí, el cuidado del medio ambiente, el indigenismo, todo. Es impresionante, impresionante.
Y nosotros pues estamos aquí diciendo, no, tengamos cuidado, mejor que no, dejemos a la gente en paz. O sea que estamos en clara desventaja. La cuestión de la religión es delicadísima, porque yo creo que ahí históricamente los liberales cometieron un error trágico en el siglo XIX, que es pensar que la religión era su enemiga, que la religión era su enemiga. Se equivocaron y entonces eh, combatieron contra el papel educativo de la Iglesia y la educación pasó de estar en manos de la Iglesia a estar en manos del Estado. Si hay un ejemplo de ir de Guatemala a Guatepeor, pues es ese, ¿no? Y también aceptaron la desamortización, aceptaron violar la propiedad privada si era de la Iglesia o de las aristocracias. Eran liberales, ¿eh? No eran comunistas. Eran liberales. Y en muchos aspectos eran liberales en todos los sentidos, pero le dijeron esa excepción, la propiedad de la tierra. E incluso creyeron que si uno le daba al Estado la propiedad de violar una propiedad en un caso, el Estado se iba a quedar tranquilo y no iba a seguir, y no iba a crecer, y no iba a violar otras propiedades de otra gente. Qué ingenuidad por un lado, que envenenó la relación entre los liberales y la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Solo en las últimas décadas ha habido ciertos movimientos, estoy pensando en el Acton Institute en Estados Unidos, el Centro Diego de Covarrubias en España y algunos lentos movimientos que han empezado a aproximar el pensamiento religioso hacia el pensamiento liberal. Y también por parte de religión, pero de la iglesia, pero siguen estando muy separados. Y yo creo que fue un gran error de los liberales. Es decir, no se dieron cuenta de que la religión era una fuerza liberal porque era un rival del Estado. Y esto lo reconoce Hayek en ese maravilloso último capítulo de La fatal arrogancia, donde él, que no era un hombre religioso, como sabemos, pues reconoce que que había algo profundamente liberal en el sentido de que la religión limitaba el poder. Y eso los founding fathers americanos pues lo tenían claro. La escuela de Salamanca y esa fuente liberal que había, de ahí, de España y de América, la escuela de Salamanca era de México también, y de Lima. La escuela después pasa a los Países Bajos con los Grotius y los Pufendorf y compañía, y de ahí da el salto a Escocia, y de Escocia da el salto a América. Y por eso los Jefferson y compañía no solamente querían leer a los pensadores liberales escoceses, querían leer a Juan de Mariana, y querían leer a Francisco de Vitoria, y, a Tomás de Mercado. ¿Y por qué querían leer a esos pensadores? Que encima ni siquiera eran protestantes, eran católicos. ¿Por qué? Porque había ahí una fuente. Y Juan de Mariana dice, oiga, usted es el rey, usted no puede hacer de todo. Usted no puede, por ejemplo, devaluar la moneda. Eran unos curas y marcaban límites al Estado. Pues eran aliados y son aliados, a pesar de todos los pesares y todas las contramarchas y lo que podamos pensar en at the end of the day, al final de la historia. Yo creo que es una fuerza más propicia a la libertad que a la servidumbre. Sí, y yo creo que además habría que agregar que la naturaleza humana tiende al sueño, se seduce por la narración. Y el pensamiento liberal es contundente, pero no es narrativo. El socialismo es narrativo, es una narración que te seduce. Exacto. Ese ha sido el desafío, yo creo, de los liberales desde su nacimiento, construir una narrativa, efectivamente. No ha sido esquiva, yo creo, pero bueno, aquí estamos. Tengo una pregunta. La verdad me gustaría saber hasta qué punto promulgaba Adam Smith el liberalismo considerando las consecuencias. Años atrás, usted sabrá que hubo un movimiento social muy fuerte y actualmente, de hecho, con la medida que toma aquí el gobierno, yo ya estoy preocupada de que hay una segunda revuelta. Entonces, ¿hasta qué punto el liberalismo puede llegar
para que no hayan consecuencias sociales, porque la gente obviamente va a molestarse, va a querer subsidio, para querer, no sé, el precio congelado del Transantiago, o sea, hay cosas que sí va a exigir la fuerza social. Entonces digo, ¿hasta qué punto se postula el liberalismo para que haya, para que se mantenga un equilibrio? Esa es la pregunta. Vale, me alegro mucho de esa pregunta porque la sé responder. La sé responder porque la respondió Adam Smith. Él mismo respondió esta pregunta, que es el cuidado con las consecuencias. Y era tan cuidadoso que dijo que había que tener cuidado con todas las reformas que hacen los políticos, incluso las reformas liberales. Incluso, ¿vale? Y voy a citarlo. En el libro quinto, capítulo 7, creo que es el capítulo de las colonias, dice exactamente esto que tú hace una advertencia en este mismo sentido, pero no hablando de reformas intervencionistas, sino hablando de reformas liberalizadoras. Dice, qué desgraciados son los efectos del sistema mercantil, mercantilismo del intervencionismo. Dice, no solamente causan graves desórdenes en el estado del cuerpo político, sino que son desórdenes que a menudo es muy difícil remediar sin ocasionar, al menos durante un tiempo, desórdenes todavía mayores. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh? Hablando de un liberal cuidadoso. O sea que sí, que tenía presente las consecuencias, claramente. Bueno, ahora sí, nosotros terminamos. Yo no puedo nunca dejar de sorprenderme de la vigencia de las ideas de los clásicos. O sea, cómo pueden no solamente ser ideas sin tiempo, sino que cómo iluminan el debate. Y también tampoco, déjenme decirle, dejo de sorprenderme de la maravilla o del privilegio que tiene estar oyendo, ¿verdad?, a dos personas expertas y salir muchas veces del lugar común donde se desenvuelve nuestra conversación política, digamos, social, y realmente entender que las ideas tienen contradicciones, que la naturaleza humana tiene contradicciones y que eso nos obliga a buscar mucho más que respuestas, a buscar siempre preguntas, preguntas que puedan ir adentrándose, ¿verdad?, en esas contradicciones. Y ese justamente es el sentido de las cátedras y es el sentido de la universidad. Así que creo que muy propiamente en esta tarde hemos hecho universidad. Y eso para la Universidad Adolfo Ibáñez y para la Escuela de Gobierno y para las cátedras no solamente es nuestra vocación, sino que realmente es lo que nos llena el corazón, a mí por lo menos. Así que muchas gracias y esperamos, muchas gracias Carlos, muchas gracias León, y esperamos tenerlos aquí en otra conversación de esas que llenan realmente el alma. Muchas gracias. Muchas gracias.